cerca de 500 seres humanos, 44 nacionalidades, una misión: llevar alimentos, fórmulas para bebés, medicinas, y frente a ellos, la marina de un Estado acusado de genocidio por la Corte Internacional de Justicia. Entre el 1 y el 2 de octubre, mientras nos acercamos al recuerdo de otra fecha manchada de sangre, la Global Sumul Flotilla fue interceptada en aguas internacionales. Entre los detenidos, 3 hombres. Entre las detenidas, 4 mujeres de nacionalidad mexicana. Entre los ejecutores, el mismo gobierno que Benjamín Netanyahu dirige mientras esquiva órdenes de arresto internacional. Y aquí, desde la Ciudad de México, las calles se llenaron, no para acompañar celebraciones oficiales, sino indignación popular. Pues como a todas las personas, ¿no? Es el mismo mensaje, que sumemos fuerzas y que todas las voces cuentan y que todas las voces importan y que si sumamos las suficientes fuerzas podemos detener el hecho de que Israel continúe con este genocidio, este ecocidio, y está en nuestras manos. Aguas internacionales, aguas de impunidad. Frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde la burocracia diplomática prefiere la postura cómoda y pusilánime a la palabra incómoda, cientos de personas transformaron la Avenida Juárez en un territorio de memoria activa. Porque no es casualidad que estas voces que se alzan precisamente frente al edificio que alberga a quien, durante la huelga estudiantil de 1999, ordenó la entrada de la Policía Federal Preventiva para aplastar una huelga estudiantil legítima. Juan Ramón de la Fuente, exrector, convertido en secretario de Relaciones Exteriores, el mismo que ahora guarda un silencio ensordecedor mientras permanecen las y los activistas secuestrados en Israel. Pues evidentemente desilusiona, siendo un funcionario de alto cargo, el representante de México ante el mundo. Lo conocemos bien, yo estuve en la huelga del 99 y fue el que admitió la entrada de la Policía Federal Preventiva para romper esa huelga de los estudiantes. Y por supuesto se ha sabido de sus nexos o lazos que tiene con organizaciones sionistas, y por lo tanto pues aunque duele, pero no sorprende porque sabíamos que era la posición o que es la posición que ha manejado durante todo este tiempo. En ese mismo sentido, la presidenta ha quedado corta, que si bien es cierto hace poco tiempo ya condenó, mencionando que es un genocidio, pero pues se ha quedado ahí en las palabras. Palabra, la moneda más barata de la diplomacia mexicana. Claudia Sheinbaum, primera mujer presidenta de México, heredera de un discurso progresista, condenó verbalmente el genocidio, pero entre la palabra y el acto existe un abismo que la prudencia diplomática se niega a cruzar. Mientras tanto, al sur del continente, otro estado escribía una página diferente. El Estado de Colombia, Gustavo Petro. No solo palabras, expulsión inmediata de toda la delegación diplomática israelí, terminación del Tratado de Libre Comercio, acciones legales en cortes internacionales, una respuesta que no consulta primero con Washington antes de defender la dignidad humana. Y en México, monitoreo en tiempo real, solicitud de acceso consular, garantías de seguridad, toda la retórica de un Estado que prefiere no incomodar a sus socios comerciales, mientras sus ciudadanos enfrentan su secuestro por el crimen de ser solidarios. El día de hoy estamos aquí, parte de la sociedad civil, porque no podemos permitir lo que está pasando
con la flotilla y principalmente en Gaza. Estamos indignados, nos duele lo que está pasando y también llamamos al pueblo que se informe porque hay una gran impunidad, hay un contubernio de parte de estas autoridades del país que no quieren mirar lo que está pasando, están siendo cómplices y pues el día de hoy vamos a estar aquí exigiendo la libertad de nuestros compañeros, que se garantice su vida y que esa ayuda humanitaria por la que ellos salieron pues llegue a Gaza. No podemos seguir permitiendo y seguir siendo omisos ante lo que está pasando. Contubernio, complicidad, omisión. Las palabras que la diplomacia oficial evita son las que sus ciudadanos pronuncian sin titubear, porque mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores redacta comunicados cuidadosamente calibrados para no ofender, las calles de la Ciudad de México se convirtieron en un mapa de resistencia. Avenida Juárez, Paseo de la Reforma, el Periférico Sur, puntos simultáneos de interrupción al tráfico habitual, porque cuando la normalidad es cómplice del genocidio, interrumpir esa normalidad es un acto de coherencia ética. Y no solo en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Chiapas, Puebla, partes de México que rechazan la tibieza de sus representantes. Bueno, venimos aquí a concentrarnos en frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en frente del plantón de donde está el antimonumento a Palestina, la Puerta por la Vida y por la Resistencia, por el ataque que el ejército sionista israelí cometió contra la flotilla que iba rumbo a Gaza a entregar la ayuda humanitaria y abrir un corredor precisamente humanitario para tratar de paliar un poco el dolor que el pueblo palestino está sufriendo en estos momentos. Qué contraste, qué ironía de que una persona que está acusada por delitos contra esa humanidad, que es un genocida por la Corte Internacional, sea quien haya ordenado el secuestro de personas civiles. Bueno, pues retrata fielmente al personaje. Benjamín Netanyahu es un genocida, es un perpetrador de violación de los derechos humanos. No le importa la vida ni de sus propios conciudadanos, dado que no ha admitido los acuerdos que anteriormente se han establecido para la liberación de los rehenes, que en este caso Hamás tiene, y que aún a costa de los reclamos del mundo, él sigue en su avance de ocupar toda Gaza, probablemente toda Palestina, precisamente para sus intereses de su propio país. La ironía es tan obscena que duele articularla. Un hombre acusado formalmente de crímenes de lesa humanidad ordena el secuestro de civiles que intentan llevar ayuda humanitaria, y los gobiernos del mundo, como el México incluido, responden con la tibieza calculada de quien teme más a las consecuencias económicas que a las morales. Porque seamos precisos, este es un acto de piratería estatal. Cientos de civiles abordados por fuerzas militares en aguas internacionales, cañones de agua, embates contra embarcaciones que transportaban fórmulas para bebé, no armas. Y Gaza sigue muriendo. 65 palestinos asesinados solo en las 24 horas del 1 de octubre. Más de 60,000 desde octubre del 2023, 60% mujeres y niños, 1.900.000 desplazados internos, el 80% de la población. Solo el 10 o el 15% de la ayuda necesaria logra entrar. Los hospitales en escombros, las escuelas son tumbas, la ONU lo llama crisis humanitaria, pero las palabras se han gastado de tanto nombrar lo innombrable.
La exigencia es que intervengan como debe de ser, deben de garantizar la vida de nuestros compañeros y compañeras, porque no se les puede dar el trato de terroristas. El terrorista es Netanyahu, es Trump, son todos ellos que han implementado una política del terror contra quienes podemos decir están siendo solidarios y no están volteando para otro lado, mientras en Gaza se están muriendo niños, se está muriendo gente, y esa es la exigencia, que cumplan, que hagan cumplir los derechos internacionales y que dejen de tener esa doble moral. Pues eso, justamente eso es lo más grave, ¿no? Él es el que debería de estar sentado, él es el que debería de estar rindiendo cuentas, y este gobierno mexicano, a Claudia se le debe de exigir como pueblo que cumpla esos derechos internacionales, porque ella, según se ha dicho que hemos llegado todas, no hemos llegado todas. Desde la primera momento en que no ha roto las relaciones con Israel, tenemos que exigirle que haga cumplir esos derechos y que el verdadero terrorista sea sentado en la silla. Hemos llegado todas, dice ese eslogan de gobierno, pero no llegaron todas. No llegaron quienes esperaban que la primera presidenta mujer de México comprendiera que la solidaridad feminista no se detiene en las fronteras nacionales, que las madres palestinas que buscan entre los escombros a sus hijos merecen la misma indignación que las madres mexicanas que buscan a sus desaparecidos. La doble moral no es un defecto. El Estado de México puede condenar verbalmente un genocidio mientras mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con quien lo perpetra. Puede solicitar acceso consular mientras evita cualquier medida que incomode a Israel, o más importante, a Estados Unidos. El Estado de Colombia, en cambio, eligió la coherencia sobre la conveniencia. Petro no consultó primero al Departamento de Estado antes de expulsar diplomáticos israelíes. No midió el impacto económico antes de terminar un tratado comercial. Simplemente aplicó una lógica elemental. No se negocia con estados genocidas. ¿El Estado de Colombia es perfecto? Por supuesto que no, pero al menos en este momento histórico, cuando la historia pedía una respuesta clara, el Estado de Colombia respondió, el Estado de México murmuró. No han hecho nada que verdaderamente valga la pena para detener esto o tratar de detenerlo, o sumándose a muchas voces del mundo, como al presidente Petro en Colombia, y pues esperamos que por lo menos esto los obligue a darle, porque además es su obligación, darle la asistencia correspondiente consular a los ciudadanos que están ahí en la flotilla hoy detenidos, y que puedan regresar a casa con bien, tanto mental como físicamente, al igual que todos los navegantes que iban en esa flotilla. ¿Y hay finalmente algo más que quisieras agregar? Pues a seguir alzando la voz, este genocidio que estamos viendo en directo, que nos tocó vivir, y que no nos obligue o nos aliente a hacer algo por humanidad, creo que sería imperdonable para las futuras generaciones. Imperdonable para las futuras generaciones. Ahí está la medida real de este momento, porque nuestros nietos no nos van a preguntar qué comunicado emitió la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos preguntarán qué hicimos cuando vimos un genocidio. Nos preguntarán por qué el Estado mexicano prefirió la neutralidad cómoda a la injusticia incómoda. Y tenemos que responder con la verdad, que mientras 7 mexicanos y mexicanas eran secuestrados por ser solidarios, su propio gobierno se limitó a monitorear la situación, que mientras Gaza se convertía en un cementerio abierto, México prefirió no arriesgar su posición en el tablero geopolítico. Bueno, es una responsabilidad que tenemos todos en la humanidad. Tenemos que defender los derechos humanos, en especial de las personas más vulnerables,
Tenemos clarísimo que el gobierno sionista de Israel está cometiendo crímenes de lesa humanidad desde hace décadas hacia el pueblo palestino. Hoy está cometiendo genocidio, ecocidio y crímenes de guerra. Entonces es una responsabilidad. Responsabilidad, una palabra que la diplomacia mexicana ha vaciado de contenido, porque la responsabilidad no es emitir comunicados. La responsabilidad es actuar cuando la acción tiene costo, es romper relaciones cuando mantenerlas significa ser cómplice, es entender que la neutralidad frente a la injusticia siempre favorece al opresor sionista. 2 estados latinoamericanos, 2 respuestas. Una que pregunta primero por las consecuencias económicas, otra que actúa desde la urgencia ética. ¿Cuál será recordada con dignidad cuando este horror termine? Las calles de México responderán, ya sea desde el periférico hasta Puebla, desde Jalisco hasta Baja California. La sociedad civil hizo lo que el gobierno no se atrevió, tomar posición, bloquear el tráfico, interrumpir la normalidad, gritar lo que la diplomacia susurra. Si bien es cierto, hoy se cumplen 2 años, ya en unos días, pero 2 años de esta masacre, de este genocidio, pero desafortunadamente lleva 75 años este genocidio desde que la creación superficial del Estado sionista de Israel por parte de los británicos, y que desde entonces se han posesionado del territorio palestino, y hoy vemos su avance como pretenden hacerlo con otros países de la zona, y que esto tendremos que detenerlo. Sigamos hablando de Palestina y sigamos inconformándonos en que no estamos de acuerdo con este genocidio. 75 años, no 2, no 1. 75 años de despojo sistemático, de aldeas borradas del mapa, de olivos arrancados, de niños que crecieron entre los checkpoints militares, de madres que paren bajo la ocupación, de padres que mueren sin haber conocido la libertad. Y ahora, cuando civiles de 44 países intentaron algo tan elemental como llevar comida, fueron tratados como criminales, porque la lógica del ocupante es siempre la misma: quien ayuda al oprimido es enemigo del opresor. Pues estas formas tan graves, tan cobardes, tan criminales de actuar frente a una flotilla humanitaria, pacífica, pues me parece muy grave porque, bueno, en primer lugar, pues sí, revelan su impunidad, ¿no? Y por otro lado, pues ponen en peligro a personas que están haciendo lo correcto, que es llevar ayuda humanitaria a las personas que con urgencia la requieren. Impunidad, porque Netanyahu puede ordenar el secuestro de cientos de personas en aguas internacionales y sabe que no habrá consecuencias reales. Puede bombardear hospitales y escuelas, puede matar a mujeres y niños, puede convertir Gaza en una prisión al aire libre donde 2 millones de personas agonizan lentamente, y sabe que los gobiernos del mundo, incluido México, se limitarán a expresar preocupación. Esta impunidad no es un accidente, es el resultado de décadas de complicidad occidental, de vetos en el Consejo de Seguridad, de ayuda militar de Estados Unidos, que fluye sin interrupción mientras fluye la sangre palestina. Y el gobierno de México, que tanto habla de su tradición de asilo, de su política exterior independiente, de su solidaridad con los pueblos oprimidos, elige en este momento histórico ser espectador. Pero las calles cuentan otra historia. Las marchas dibujan otro México, uno que no espera permiso del gobierno para ser solidario, uno que comprende que la justicia no se consulta, se practica. Activistas interceptados, secuestrados, más de 60,000 palestinos asesinados y 2 estados latinoamericanos que eligieron caminos opuestos,
uno que actúa, otro que observa, uno que arriesga, otro que calcula. La historia no se recordará por los comunicados de prensa. Recordará quién tuvo el coraje de pararse al lado correcto cuando la línea entre la complicidad y la dignidad era tan clara como el agua del Mediterráneo, donde la Global Sumut flotilla fue secuestrada. Aquí, tu gobierno te representa mal, pero tus calles, tus voces, tu indignación organizada, esa es la verdadera diplomacia, la que no negocia con genocidas, la que no mide el costo de la coherencia, la que simplemente dice, esto no, nunca más, no en nuestro nombre. Carlos, Ernesto, Diego, Arlín, Sol, Laura, Miriam. El Estado de México les debe más que acceso consular. Les debe una disculpa por la tibieza de sus representantes. Y Gaza merece más que nuestras palabras. Merece que los gobiernos que se dicen progresistas actúen como si las vidas palestinas importaran tanto como las relaciones comerciales. Pero el tiempo se agota y la historia nos está mirando. Para el Giro de la Rueda les informó Quino Balú.